Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy, miércoles 28 de agosto de 2019. Con Luis Enrique Guerrero y Carlos José Hurtado, bienvenidos al programa de hoy, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Bien, son las 6 de la mañana con 36 minutos. Ayer estuvo de cumpleaños Álvaro Arroyo Pineda. Ya salió del hospital. Felicidades, Álvaro. Así que a cuidarse y a recuperarse. También estuvo de cumpleaños nuestro compañero de trabajo, Chepe, José Félix Suárez. Ya pasando los 63. Le damos las felicidades también. Y hoy cumpleaños una gran amiga, Arlen Yaosca Cuadra, la Catiusca. Ya Arlen, ya vísperas de los 50, 49 años. Felicidades a Arlen Yaosca, que está ahí desafiando los dolores de la columna. Quiero saludar especialmente al grupo Los Chancletudos. Saludos, Rosa Delfina, y al grupo de La Flor Sin Canto, del Canto Sin Flor, unidos en victorias. Muchas gracias, compañeros, por su audiencia. Este sábado a las 2 de la tarde en el auditorio del Instituto Carlos Ulloa, en la ciudad de Masaya, será el encuentro departamental de la Juventud Sandinista de los años 80. Sábado en Masaya. Van a saludar el aniversario 40 de la Juventud y el aniversario 39 de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Saludamos también a todos los habitantes de Villasandino. Ayer estuvieron cumpliendo 77 años de ser municipio. Vos sabés que Villasandino lo desprendieron, sin mal no recuerdo, de Santo Tomás y Santo Tomás de Acoyapa, o Villasandino directo de Acoyapa. Por ahí va. Pero bueno, saludos entonces, están de fiesta. Y un compañero me recordaba, Iván Ali, el lunes, que en la alfabetización también participaron decenas o centenares de maestros cubanos que estaban desplegados en gran parte del país antes que los hipotes del EPA salieran rumbo a las zonas más recónditas de Nicaragua. Ya estaban los maestros cubanos. Y me decía el compañero Iván, gente muy abnegada, muy sencilla, muy humilde, y que él envía saludos a todos los maestros y las maestras cubanas que estuvieron en Nicaragua en 1980 y se fueron ya entrado 81, algunos en 82, porque se incorporaron a la educación de adultos. Aportaron muchísimo los maestros cubanos a la alfabetización. Tenía toda la razón el compañero Iván Ali. Les aviso a todas las compañeras, especialmente, de verdad, ayer la comisionada mayor, Janet de Larga Espada, me estaba diciendo que su mamá está incorporada al Frente Sandinista hace muchos años y por su casa pasaron muchos dirigentes del Frente. Ella quedó en mandarme los datos para pasárselo a la Mujeres Sandinista Amanda Aguilar, que ya tiene su página Facebook. Búsquenla ahí en Facebook. Van a hacer entrevistas, van a hacer biografía. Búsquenla en Facebook. Mujeres Sandinistas Amanda Aguilar. Bueno, tres cosas más
antes de entrar a los dos temas gruesos de hoy, que son, al tema grueso de hoy que va a ser Pancasán, desde la perspectiva de Carlos Fonseca y de Tomás Borges. Vamos a hablar abundantemente de Pancasán. Pero quiero saludar especialmente a los 117 fundadores de la Policía Nacional, que ayer les impuso la medalla 40 aniversario la jefatura de la policía. Qué lástima, sí, compañeros de divulgación de la Policía Nacional, que no pusieron la lista de los 117 compañeros. Sería ideal, ¿vale? Que todo el mundo sepa, que sea un reconocimiento social también. Son 117 sobrevivientes, porque hay que ver la caña que les ha caído, sobre todo en los años durísimos entre la Chamorro, Alemán y Bolaño. Sobre todo esos 17 años que los redujeron a 5,000 en algún momento. Sería muy bueno. Yo reconocí algunos y leí algunos. Pues ahí, por ejemplo, aquí estuvieron ayer el comisionado mayor, los comisionados, perdón, Fernando Borges y Janet Larguespada. Estuvieron aquí con Tirsa Sainz. Pero además ahí reconocí, por supuesto, a Ramón Avellán, al propio general Francisco Díaz, a Luis Barrante, el jefe de Masaya, a Benjamín Huerta, a Juan Valle, a Glenda Zavala, a William Dávila, ¿qué más? A Carlos Espinosa García, creo que es el segundo apellido de Carlos Espinosa. Y la Chilo, la Vilma Auxiliadora Reyes, los que reconocí, pero sería bueno la lista de los 117, así como también la lista de todos los policías caídos desde el 20 de julio de 1979, o de cuando se fundó, perdón, en septiembre de 1979 hasta hoy, toditos los caídos. Genial sería, para que todos lo compartamos y que conozcamos las vidas que han sido ofrendadas por la Policía Nacional para garantizar la seguridad de todos los nicaragüenses. Saludos a todos ellos. ¿Se acuerdan que el lunes les estuve contando de los crímenes de los marinos en la campaña contra Sandino? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo mencioné a uno de los criminales que era el jefe de los marinos en San Rafael del Norte? En aquel momento era teniente de los marinos. Su nombre, Thomas G. Bruce. Nosotros le decimos Bruce. Thomas Bruce. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Nuestro amigo Noel Campbell nos escribe desde Laguna Perla y nos dice: conocí un amigo, dice Noel, cuyo nombre era Herminio Larios, vivía allá en León, ya murió hace varios años, vivía de la Chibolería Lacayo, media cuadra al norte. Y él vivía amargado porque en Managua se le seguía diciendo a un barrio Campo Bruce. ¿Y sabes por qué? Porque Somoza bautizó esa pista que había, era la pista de aviación donde desembarcaban los aviones del ejército de Estados Unidos, que venían a abastecer de armas y de hombres a las fuerzas de ocupación. Entonces Somoza, cuando Bruce cae en el combate de Las Cruces el 1 de enero de 1928, Somoza bautiza ese campo como Campo Bruce, que después desapareció y se convirtió en un barrio. Yo me acuerdo que el colega periodista Carlos Salgado, que vivía en ese barrio, se disgustaba cuando nosotros le decíamos Campo Bruce por molestar, porque decía, se llama Rigoberto López Pérez, y es verdad, así se llama ese barrio. Sin embargo, hemos acarreado la costumbre, los managuas, de seguirlo llamando Campo Bruce. Se queda entre Ciudad Jardín y lo que fue el cine. ¿Cómo era que se llamaba ese cine? Ni me acuerdo cómo se llamaba ese cine. Ese es grande, ese barrio es grande. Y se llama Rigoberto López Pérez, no se llama Campo Bruce.
Este es el piche que le escribe a su mamá el 20 y pico de diciembre de 1927. Le manda un telegrama, un cablegrama, diciéndole que ellos esperaban que el día 1 de enero de 1928, una semana, 10 días después, ellos esperaban cortar la cabeza de Sandino. Y ocurrió exactamente lo contrario, exactamente. Porque el día 1 de enero de 1928 ocurre el combate en las Cruces, que queda ahí cerca de Quilalí, es un cerro. Queda al lado del cerro, ¿cómo que se llama? Bueno, no importa. El caso es que ahí es el combate, que se los conté el día lunes, y ahí cae. Entonces, este teniente Bruce, que póstumamente lo ascienden a capitán, este desgraciado, este maldito asesino, es el que impuso el corte de cabeza en Nicaragua. Es él. Y lo hizo tan pronto desembarcaron las tropas. Tan pronto Sandino empieza a combatir a las fuerzas de ocupación en mayo, primer combate en junio en la Segovia, tan pronto comienza eso, Bruce ordena aplicar la decapitación. Es Bruce. Por eso le pagan con la misma moneda. Y también le cortan la cabeza y se la ponen sobre el pecho. Así encontraron el cadáver de Bruce. Dice Somoza que también tenía sus partes en la boca, pues, pero Sandino dice, no cuenta eso, parece que no tengo por qué creerle a Somoza, ¿verdad? Pues bueno, este es el pitch en el Zapotillal es que se llama el cerro que está por ahí. Bueno, fíjense que yo les he contado varias veces, ¿verdad?, que varios relatos del doctor Roberto Zapata, lo recuerdan, sobre el 23 de julio, porque él fue protagonista en primera persona. Pues fíjate que me mandó Alcides Altamirano la foto que al doctor Zapata, que ya tiene 80 años o ronda esa edad, sí, más o menos, al doctor Zapata le entregaron su carnet de militante el sábado, de militante del 40, o su carnet 40 aniversario de militante del Frente Sandinista. Bonito, me encantó ver esa foto, pues. Fue el sábado pasado. Saludo al doctor Zapata, que además era amigo personal de Oscar Danilo Rosales. Vamos a hablar un poquito de Oscar Danilo luego, porque ayer fue el aniversario de su asesinato. Y miren lo que es, ¿verdad? El doctor Roberto Zapata recibe su carnet. Hay compañeros, ayer, porque de lo que hablamos el lunes, varios compañeros me escribieron haciendo sus propias observaciones sobre esos que se creen más que todo mundo y andan juzgando y dicen que no se meten porque ellos son mejores, etcétera. Entonces me escribieron varios compañeros. Uno de ellos me decía lo siguiente, es complementario lo uno con lo otro. Uno de ellos me decía lo siguiente, mira, sí, me dice, fíjate que hay compañeros, dice, que están esperando en su casa que le lleguemos, que se supone que son viejos militantes, de los 80, de los 70 o de los 90, pero que son viejos, que no son de ahora, que tienen muchos años de ser militantes, se supone. Entonces me dice el compañero, están en su casa esperando que le lleven la ficha. ¿Ah? En lugar de, si sos militante, te acercás al zonal o al municipal del frente o al distrital del frente, te acercás y decís, yo quiero mi ficha, yo quiero tener mi carnet del 40 aniversario. Es verdad. O sea, aquí estoy yo, vengan aquí. Incluso, bueno, me contó otro compañero, fíjense bien, miren esto. Me contó otro compañero que uno de ellos le dijo, mira, le dice, sí, yo lo voy a llenar, pero decirle a fulano de tal, que es el secretario político del municipio, decirle a fulano de tal que venga él a pedírmelo, si no, no te la firmo. Así de arrogante y de prepotente. Eso no es así, compañeros. No hay manera. Un gesto de humildad. Vamos, pidamos. Llenemos la ficha. Cuando nos corresponda, nos las van a entregar, pues.
Pero existe al revés también, porque esto me lo contó una compañera allá del norte del país. Me dice la compañera, mire, fíjese que a mí, no me han yo le pedí, a ver, ella vive en una comarca, entonces me dice, fíjese que a mí no me han dado mi carnet. ¿Y por qué? Le digo, es que mire, dice, yo se lo pedí a mi secretaria, porque también es secretaria, mi secretaria política, dice, pero ella me dijo que el secretario político del municipio le dijo que solo me lo daban si yo llegaba a pedírselo a él. ¿Y para qué me quiere ver ese hombre? Me dice. Ve, entonces están los dos extremos. Arrogancia pura, hermano. Tenemos que corregir. Todos tenemos problemas, todos. Aquí nadie es santito, nadie. Todos tenemos problemas, entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo por superar nuestras propias limitaciones, todos. Bueno, vamos a hablar de Pancasán. Yo creo que las dos personas que mejor pueden hablar de los fallecidos, que mejor pueden hablar de Pancasán, son Carlos y Tomás. Y de los vivos, Gladys Báez y Daniel Ortega. Gladys porque estuvo en una de las tres columnas que estaban en Pancasán, en Pancasán y Fila Grande. Y Daniel porque él llega un día después que caen los compañeros, llega a evaluar una reunión con Carlos Fonseca, y cuando se encuentra la noticia, porque habían matado a 13 compañeros. Entonces, esos son los de los vivos, que yo sepa, esos son los dos vivos, Gladys Báez y Daniel, sobre Pancasán. Bueno, Doris también, Doris Tijerino también, es verdad. Doris que no estuvo en Pancasán, pero conoció de los planes de Pancasán. Incluso hay un comunicado que ella firma como Conchita Alday, ¿verdad? Entonces vamos a apoyarnos en Carlos Fonseca y en Tomás para compartir lo que significó Pancasán, cómo se preparó, qué fue lo que ocurrió y qué significado político tiene Pancasán. Para no inventar, vamos a apoyarnos en dos de los fundadores del Frente Sandinista para contárselo. Empecemos por ubicar Pancasán. Yo tengo que ir a ese sitio histórico alguna vez, mano. Siempre me he quedado con las ganas de ir. Yo sé que se va por el Jobo, por San Ramón. Voy a agarrar esa carretera, que es buena carretera. No pavimentada, pero es de todo tiempo, pero está en buen estado y ahí. O te puedes ir por Matiguá, pero creo que sale más cerca por San Ramón, pero bueno. Porque Pancasán queda en el límite municipal entre Matiguá y San Ramón, en el límite municipal, sobre la sierra del Guabule, que es parte de la cordillera Dariense. Ya, cerca quedan otro cerro conocido y una como lomita, ¿verdad? El cerro Quiragua, y cerca está, ¿cómo que se llama el otro? Danlí. A ver, lo voy a buscar. Paipí, cerca. ¿Verdad? Ahora, contemos, pues. En Nicaragua, hora cero, por cierto, compañeras y compañeros, ¿quieren leer las obras de Carlos Fonseca? En la página web de La Primerísima están casi todas. Solo las descargan. O sea, le dan clic y automáticamente le dice guardar o abrir. Todas. Yo creo que están todas. Si no todas, están la inmensa mayoría. Un nicaragüense en Moscú, todos los comunicados, los mensajes, ¿cómo se llama este libro? Hora Cero, del que vamos a hablar. Todo. Las notas sobre la montaña, las entrevistas que él dio ahí. Incluso también, gracias a que Marcela Pérez desde el Perú nos autorizó, ya tenemos en la web La Paciente Impaciencia, la primera versión.
la que ganó el premio Casa de las Américas. Y hasta ahí pueden descargarlo, todos esos libros, y leerlos, porque ese cuento de que mira, que la escuela yo no se lo creo a nadie, hermano. Si sabes leer y escribir, y la inmensa mayoría de los nicaragüenses sabemos leer y escribir, si además tenemos conexión a internet y hay como un 80% de los nicaragüenses que la tenemos vía celular o vía computadora o vía tablet, bueno, entonces en lugar de estar en las redes sociales, descarga libros y lee y estudiar. Si no podés estar en el teléfono pegado, pues imprimirlo. En vez de una cervecita, imprimirlo. No hay excusa, creo yo, pues. Entonces Carlos Fonseca escribió Hora Cero a finales del 69, después de la caída de Julio Buitrago, después de Pancasán, después que caen presos un montón de compañeros como José Benito Escobar, como Daniel, como Lenín, como Jacinto Suárez. Después que además hay una depuración, ¿verdad?, de algunos cuadros que no estaban cumpliendo con sus misiones. Después de eso, y más o menos en la misma época que se redacta el programa, la herencia programática de Sandino, el programa histórico del Frente Sandinista y los estatutos del Frente Sandinista. Más o menos en esa época escribió Carlos Fonseca Nicaragua Hora Cero. Es un diagnóstico de la situación, una descripción de la situación económica que prevalecía en el país en aquel momento y los antecedentes políticos del Frente Sandinista. Ahí están. Después también evalúa Raití Bocay y después evalúa Pancasán. Al final está el juramento del Frente Sandinista. Ese es el cierre de Nicaragua Hora Cero. Recuerden que Raití Bocay ocurre en el 63, ¿verdad? 1963. La primera acción armada guerrillera del Frente Sandinista. Entonces, Carlos evalúa y la evaluación te va indicando por qué ocurre Pancasán. Vamos a ir poco a poco y después vamos a tomar Borges. 6:57. Dice Carlos: el movimiento que culminó en Río Coco y Río Bocay fue la primera acción preparada por un grupo revolucionario más o menos homogéneo. Este primer intento fue como un tanteo del sector revolucionario. Esta primera derrota empujó a una posición que revistió ribetes reformistas. Es cierto que no se renunciaba a la lucha armada y continuaba la convicción de que esta forma de lucha era la que iba a decidir el desenlace de la revolución nicaragüense. Pero la realidad fue que se interrumpió por algún tiempo el trabajo práctico para continuar la preparación de la lucha armada. Es cierto también que después de la derrota de 1963, nuestro movimiento resultó seriamente quebrantado, pero no se supo encontrar la manera adecuada de superar la crisis interna que se presentó. Se refiere a Guerrero, Noel Guerrero, que en aquel momento el jefe había marginado a Carlos y después hubo acusaciones, malversación de fondos y finalmente él se fue. Y los hermanos Martínez y demás. Sigo con Carlos. Un factor que sin duda influyó en la desviación fue que nuestra derrota armada coincidió con un descenso en el movimiento antisomocista de Nicaragua. En 1963 se interrumpió el ascenso político que se había iniciado con la lucha y la victoria del pueblo de Cuba. La base del descenso consistió en que la camarilla somocista realizó con éxito la maniobra de celebrar en febrero de 1963 una farsa electoral para imponer al monigote René Schick. De todas maneras, aunque se presentara ese descenso en la situación general, la dirección del FSLN no comprendió debidamente que esto no significaba más que un fenómeno parcial, ya que en lo fundamental el rumbo del movimiento revolucionario era de progreso y de tránsito hacia la maduración.
Era correcto que en ese periodo se pasara a un trabajo de recuperación de la organización insurreccional y a acumular nuevas fuerzas para reanudar la lucha armada. Pero naturalmente esta meta exigía una continuación ininterrumpida de una serie de tareas de tipo insurreccional: acumulación de recursos materiales, adiestramiento de combatientes, realización de ciertos golpes armados propios de la fase estratégica defensiva, etc. Esta desviación en la táctica se expresó también en la ideología que adoptaba el Frente Sandinista. Aunque se levantaba una bandera antiimperialista y de emancipación de las clases explotadas, se vaciló en presentar una ideología claramente marxista-leninista. A esta vacilación contribuyó la actitud que el sector marxista-leninista tradicional había sostenido habitualmente en la lucha popular nicaragüense. Como ha quedado referido, tal sector en la práctica le ha hecho abiertamente el juego a la camarilla somocista. Se está refiriendo al Partido Socialista Nicaragüense, que en aquel momento estaba dirigido por Domingo Sánchez Salgado, entre otros dirigentes, Chahuitillo. Tal factor, unido al atraso ideológico que había prevalecido en el sector revolucionario del país, condujo a vacilar en la adopción de una ideología que en el plano nacional estaba vinculada a la componenda. Puede decirse que hizo falta perspicacia para entender en esos momentos que bastaba que transcurriera cierto tiempo para que la juventud y el pueblo de Nicaragua comenzara a distinguir entre los falsos marxistas y los verdaderos marxistas. Por consiguiente, en los años 1964 y 1965 se puso prácticamente todo el acento en el trabajo abierto que incluía el trabajo legal entre las masas. Se realizaron tareas clandestinas, sobre todo en el campo, pero el acento principal del trabajo en el curso de ese tiempo fue legal. La realidad demostró que el trabajo legal realizado de esa manera no sirvió para acumular fuerzas y que fue mínimo el progreso que se realizó. No puede ocultarse tampoco que ese trabajo legal a través del hoy desaparecido grupo Movilización Republicana, del movimiento estudiantil y del movimiento campesino, adoleció de falta de disciplina, de audacia y de organización. También debe llevarse a la conclusión de que el trabajo revolucionario, ya sea público, legal o clandestino, no puede ser impulsado aceleradamente si se carece de una fuerza armada revolucionaria. La carencia de esa fuerza es la que determinó la extremada limitación del trabajo legal en los años 1964 y 1965. Nuestra experiencia demuestra que la Fuerza Armada Revolucionaria Urbana y Rural es el motor del movimiento revolucionario en Nicaragua. La lucha armada es la única que puede inspirar al combatiente revolucionario en Nicaragua a cumplir las tareas que la dirección revolucionaria decida, ya sean armadas o de otra calidad revolucionaria. En el paréntesis entre los años 1964 y 1965 se desarrolló un importante contacto con el sector campesino. En comarcas situadas en rumbos opuestos de la región norte del país, establecieron permanentemente compañeros de tracción urbana y se realizaron viajes para conocer de cerca los problemas campesinos y organizar en el campo la lucha revolucionaria. Debe decirse, sin embargo, que no se aprovechó en toda su dimensión el amplio contacto que se estableció con los campesinos. En el campo se celebraron algunas reuniones campesinas de masas, se enviaron algunas delegaciones campesinas a la ciudad a denunciar los problemas del campo y los campesinos se mantuvieron en algunas tierras
desafiando la violencia de los latifundistas. Sin embargo, no se mantuvo el ritmo acelerado de la movilización campesina. El contacto se conservó sobre determinados puntos y no se extendió a otros lugares en los cuales los campesinos padecen terribles condiciones de vida y de trabajo. Además, si las pocas marchas campesinas sobre las ciudades se hubieran organizado con métodos más audaces, habría participado un número mucho mayor de campesinos, al tiempo que se pondría en acción a un número más amplio de lugares. En varios lugares se prolongó por demasiado tiempo el contacto individual con ciertos campesinos, sin proceder a la movilización campesina. Las invasiones de tierra por los campesinos que habían sido despojados casi no se realizaron. En el desprecio de las posibilidades que se presentaron, jugó un papel decisivo la falta de cuadros dirigentes dotados del desarrollo adecuado y la decisión necesaria para organizar las luchas de las masas populares. Careciendo de campamentos guerrilleros, se tornaba imposible impartir adiestramiento a los cuadros para organizar la lucha de los diversos sectores del pueblo nicaragüense. Esa era la situación del Frente Sandinista antes de Pancasán. Eso es resultado de lo ocurrido primero en Bocay y de lo ocurrido en los años 64 y 65 principalmente. En el 66, 67 ya les vamos a contar qué fue lo que pasó. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Una compañera me está recordando, y es verdad, que también subió a Pancasán el comandante guerrillero Leopoldo Rivas. Es verdad. Es verdad. Ya vamos a hablar de la ¿cómo se llama? De las 3 columnas. Eso vamos a hablar ahorita. Vamos a ver con lo que dice Tomás. Yo tomé lo de Tomás, vale la redundancia, tomé lo de Tomás de varias cosas, pues de un texto suyo, una entrevista que él dio y de la paciente impaciencia y cosas sueltas que él dijo en varios sitios. Entonces, y a mí me va a dar la atención 2 cositas antes de seguir. Miren, eso que acabo de leer de Carlos y toda la hora cero, toda, es de un profundo sentido autocrítico y crítico del Frente Sandinista. Descarnado, además. No se anda con pelos en la lengua, Carlos. No ocupa calificativo, sino describe, apunta, señala los problemas. De manera, repito, descarnada. Sentido autocrítico y crítico. Me parece muy importante resaltar esto. Y en esto de Tomás, quiero resaltar la humildad de Tomás al reconocerlo. Ahí van a escuchar lo que él reconoce. Pero hace falta ser muy valiente para reconocer estas cosas, porque él podría haber falseado los hechos. No había más testigos que él y unos cuantos que ya están fallecidos. Podría haber falseado y nadie lo podía desmentir. Y no, él tuvo el interés a decir, yo cometí este error. Me parece ejemplar. Las 2 cosas, ¿verdad? Sentido autocrítico y crítico de Carlos Fonseca sobre la organización, siendo ya él el jefe del Frente Sandinista. Él emerge como el jefe del Frente indiscutido después de Pancasán. Y el sentido, la humildad de reconocer los errores de Tomás. Las 2 cosas. Dice Tomás, después de la experiencia de Raití Bocay, quienes defendieron la tesis de la lucha armada
fueron Carlos Fonseca y Silvio Mayorga. Yo tuve, meses después, ya en la legalidad, mis dudas. Por un breve tiempo, pero las tuve. En alguna ocasión, en una asamblea política en casa del doctor Mario Flores Ortiz, psiquiatra honesto y elocuente, principal dirigente de movilización republicana, ya fallecido el doctor Mario Flores Ortiz, se habló de utilizar todas las formas de lucha, sin priorizar la armada, dándoles a todas el mismo peso. Queríamos rehuir el aventurerismo y otras hierbas con que se suele condimentar la vacilación. Yo me dejé influir por esos criterios, desmentidos poco después, cuando me fui a la guerrilla de Pancasán. Carlos, que siempre me defendió, dijo que mis palabras eran eso, simples palabras, y que a la hora de los hechos se podía contar conmigo. Siempre me avergüenzo de haber vacilado, y aquí lo digo a manera de desahogo, era un viaje sin retorno. O sea, Tomás reconoce, de lo que hablaba Carlos Fonseca, ¿se acuerdan que se los acabo de leer? De las vacilaciones, del reformismo, el revisionismo del que él hablaba. Tomás acepta que él era uno, que le duró poco tiempo, pero que ocurrió. Me parece sumamente encomiable. Continúo con el relato de Tomás. Carlos sostenía que la experiencia de Río Coco y Bocay nos condujo a una formación con ribetes reformistas. Señaló que en la práctica se había interrumpido por algún tiempo la lucha armada. Indicaba que un elemento influyente en esta desviación reformista fue el descenso de la lucha contra los Somoza. Creo, dice Tomás, que en este letargo incidió, además del trauma, el auge económico del país. La guerrilla de los ríos Coco y Bocay fue, en la práctica, un experimento del sector revolucionario. Esta derrota interrumpió el trabajo de preparación de la lucha armada, aunque se mantenía nuestra fe en ella. Tomás, en el libro La paciente impaciencia, cita lo que Víctor Tirado, el comandante Víctor Tirado, evalúa de la experiencia de Raiti Bocay. Víctor Tirado ya estaba en esa experiencia. Escuchemos. Después de casi 2 años de preparar un destacamento armado en las montañas de El Patuca, en Honduras, el frente realizó su primera experiencia militar, la que se ha conocido en la historia como las Jornadas de Bocay. Como sabemos, Bocay fue un revés militar, pero también fue una gran escuela. Después de Bocay, a finales de 1963, el sandinismo se consolidó dentro del frente. A partir de esa fecha, el frente se llamó definitivamente sandinista. Pero Bocay, decíamos, fue una gran escuela. Fue una experiencia muy aleccionadora. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que había que acabar con la vieja práctica invasionista de preparar los movimientos armados en el exterior y no desde dentro. Lo que se llamaba el foquismo, que fue lo que fue exitoso en Cuba. Fidel lo hizo exitoso en la experiencia cubana. Ese es el foquismo. Dice Víctor Tirado, aprendimos también una lección tan elemental como es la de que para mantener una base guerrillera, los vínculos con las masas, y en este caso con los campesinos, deben ser fuertes. Otra conclusión que se desprendía de la experiencia de Bocay es que la lucha armada era la vía principal para derrocar a la dictadura, pero no la única. Porque si nos dedicábamos única y exclusivamente a preparar acciones armadas y descuidábamos otras formas de lucha, corríamos el riesgo de aislarnos, de no conseguir aliados, corríamos el riesgo de convertirnos en una secta. Dicho de otro modo,
tuvimos que aprender a combinar la lucha armada con otras formas de lucha. Por esa época, el Frente Sandinista comenzó a dominar un arte que los movimientos armados del pasado en Nicaragua no pudieron dominar y que constituía una de sus debilidades: el arte de saber trabajar en la clandestinidad, el arte de saber trabajar en cualquier circunstancia, en cualquier condición y frente a las represalias más duras. Por último, dice Víctor Tirado, aprendimos que la lucha para destruir al régimen somocista iba a ser dura, larga, penosa, difícil, como efectivamente lo fue. Comandante Tirado, citado por Tomás en La paciente impaciencia. Sigo ahora con otras cosas de Tomás. Dice Tomás: yo quisiera resaltar primero, aquellos compañeros que estaban iniciando la lucha no tenían muchas esperanzas en una victoria personal. Es decir, tenían una enorme fe en la victoria final, pero creían, y esta creencia casi se cumplió por completo, que ninguno iba a sobrevivir para ver la victoria. Me parece que este es un extraordinario mérito, porque era un pequeño grupo de compañeros rodeados de una gran soledad política, donde no existía la enorme muchedumbre que después apoyó al Frente Sandinista. En ese momento, virtualmente nadie nos apoyaba. Llegábamos a Managua a golpear las puertas y nadie nos abría. Nos tiraban las puertas en las narices o nos amenazaban con denunciarnos. Había un enorme terror y una gran soledad. Un mérito de Carlos Fonseca es que en medio de aquella soledad casi absoluta, mantuvo la confianza y nos hizo mantener a nosotros la confianza en la victoria final. Es un hecho trascendental. El otro hecho es que Carlos Fonseca nos indujo a reflexionar sobre la naturaleza de la teoría guerrillera y leímos con atención el libro de Regis Debray, Revolución en la Revolución. Después Debray se convirtió en un renegado de la revolución, pero bueno. Leímos al Che Guevara y sacamos nuestras propias conclusiones. Primero, que previo a la lucha armada había que organizar dentro del país las bases sociales. Y en efecto, Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, es el producto de esta concepción. Pero no solo él, que fue el más destacado. Cuando estábamos preparándonos para ingresar al país por Río Coco y Bocay, ya teníamos la idea de crear condiciones previas, pero la propuesta no prosperó porque se opuso Noel Guerrero, el marxista-leninista por excelencia, tradicional, que daba cátedra y toda esa onda. Este es el que después se tuvo que ir, porque fracasó. Y dice Tomás: no estoy criticándolo como ser humano, critico diferentes puntos conceptuales. Nosotros pensábamos que había que ir primero a crear las condiciones internas. Después, cuando ya renunciamos a la concepción invasionista y empezamos a trabajar dentro del país, Carlos Fonseca se fue a Pancasán con Óscar Turcios y el campesino Antonio Rodríguez. De nuevo clandestino, Carlos preparó junto con Silvio Mayorga, Óscar Turcio, José Benito Escobar, Daniel Ortega, Doris Tijerino y otros lo que sería la decisiva experiencia de Pancasán. Sigo citando a Tomás, nada de esto lo estoy diciendo yo. Continúa Tomás. Yo también me opuse regreso al tema. Yo también me opuse a la lucha armada. Dije que no era el momento. No me opuse en general, sino al momento.
Cuando Carlos Fonseca oyó decir que yo me había opuesto, dijo, esas son palabras, porque cuando lo mande a llamar, se viene para acá, como en efecto ocurrió, porque ahí nomás se produjo la masacre del 22 de enero y me tuve que ir clandestino porque la guardia me andaba buscando. Días después me fui para Pancasán. Mi padre murió llamándome a gritos mientras yo estaba en la guerrilla de Pancasán. Tomás tenía una relación muy cercana con su padre, que había apoyado activamente políticamente a Sandino. Incluso cuando ejecutan a Sandino el 21 de febrero, el papá de Tomás, don Tomás Borges, había estado en la casa de Sofonía Salvatierra minutos antes que llegara la guardia a arrasar con todos ahí. Paréntesis, ¿verdad? La cosa es que el papá de Tomás muere mientras él ya está en Pancasán. El frente determinó ir a la lucha armada. En ese momento, yo mismo distribuí un comunicado que no lo firmé, sino Carlos Fonseca, Doris Tijerino como Conchita Alday, Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, Oscar Turcios, me parece que Silvio Mayorga y no sé quién más. Yo me encargué de imprimirlo y distribuirlo en Managua. Era la declaratoria de guerra a la dictadura del Frente Sandinista. Después de nuestro comunicado llamando a la resistencia armada, se integran las primeras escuadras de Pancasán y Fila Grande. Eran 3 escuadras: la vanguardia, dirigida por Oscar Turcios; el centro, que estaba bajo mi responsabilidad, Tomás Borges; y la retaguardia, dirigida por Silvio Mayorga. Yo trabajaba muy ligado a Rigoberto Cruz. En la columna del centro estaba Carlos Fonseca, que era el jefe político-militar de todos nosotros. Antonio Rodríguez fue el campesino más importante en la lucha de Pancasán. Hay que decir que muchos de sus consejos no fueron tomados en cuenta. Antonio Rodríguez sostenía que Pancasán era una zona primaria que no debíamos asumir como el territorio definitivo para instalar la guerrilla, y no le hicimos caso. En abril de 1967, como ya mencioné, Carlos Fonseca se traslada a la montaña, a la zona de Quirahue, con un grupo guerrillero. Los primeros en llegar a Quirahue son Carlos y Oscar Turcio, para conocer la zona. Después llega Tomás, y dice Tomás: establecimos buzones de armas, creamos redes campesinas, hicimos algún tipo de organización mucho mejor que la que habíamos hecho en Río Coco y Bocay, pero tuvimos poco tiempo para entrenar a la gente y había poca disciplina militar. Por eso algunos compañeros de gran calidad humana y revolucionaria, como Francisco el Chelito Moreno, no tenían experiencia ni entrenamiento militar y por tanto poca disciplina. De tal manera que en una de las marchas al Chelito Moreno se le iban cayendo los tiros en el camino, los cuales fueron descubiertos por varios jueces de Mesta que informaron a la guardia. El 6 de agosto se combate en la comarca El Bijahue contra unos jueces de Mesta que habían informado a la guardia de la presencia guerrillera. Al ser detectados los guerrilleros sandinistas en la montaña, se desata una sangrienta represión contra los campesinos, muriendo después de ser torturadas más de 10 personas y el campesino y mensajero sandinista Armando Flores. Carlos me recomienda a mí, a Tomás, la tarea de ir a Matagalpa y me voy con Germán Pomares. Voy con la idea de ir a la finca de Antonio Rodríguez para salir por Matiguás. Pero en lo que estamos ahí, dispuestos a irnos, alguien en Matagalpa escucha las transmisiones de la guardia y me las comunican. Y yo se las mando
al periodista Manuel Espinosa Enrique. Saludos a Manuel, que seguro nos está escuchando. Él es el propietario de Extra Plus. Le digo a Manuel que Silvio está herido, pero vivo, y que Otto Casco no solo está vivo, sino que ileso. Manuel Espinosa, que tenía el noticiero Extra en Radio Mundial, informa que ambos están vivos, pero que hay otros guerrilleros que están muertos. Sin embargo, la Guardia los asesina a todos y no logramos cumplir la misión que nos había encomendado Carlos Fonseca. En Pancasán caen Carlos Reina, Carlos Tinoco, Elías Moncada, Ernesto Fernández, Fausto Heriberto García, Felipe Gaitán, Fermín Díaz, Francisco Moreno, Iván Nicolás Sánchez, el Tigre del Cerro Colorado, Oscar Danilo Rosales, quien es capturado vivo, atado a un árbol con alambres de púas, torturado y dejado morir desangrado. Así encontraron su cuerpo. Un campesino lo sepultó y muchos años después se lo entregó a la madre de Oscar Danilo Rosales en el 70 y... muchos años, no, pues 71, 72 por ahí. Otto Casco, Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda y Silvio Mayorga. Silvio era el jefe de la columna y miembro de la dirección nacional, y Pablo Úbeda, Rigoberto Cruz también era miembro de la dirección nacional. Dos cuadros de primera línea caen en Pancasán. Cuenta Tomás que en esa experiencia de Pancasán hubo mujeres que nos ayudaron, mujeres misquitas, gente de catacamas, mujeres que fueron colaboradoras y que participaron en cursos y llegaban a la montaña con las provisiones, aunque no se incorporaron como combatientes por nuestro conservadurismo de entonces, es decir, por su machismo. Ya no integraban a las mujeres por el machismo. Lo dice el conservadurismo, le dice Tomás, pero es el machismo. Ahora les voy a presentar algunas cositas de campesinos que respaldaron ese esfuerzo de Pancasán. Empiezo con el legendario Víctor Guillén Salgado, ya fallecido, que vivía en la zona. Él recordaba que la lucha armada contra la dictadura somocista era necesaria porque ya no aguantábamos la esclavitud en la que nos tenían. Oigan bien, un campesino. La esclavitud. No solo era el asunto de la represión, la esclavitud a la que sometían al campesino, la dictadura somocista. Y la esclavitud, ¿quién ejercía? Los terratenientes, los oligarcas, que eran los conservadores. ¿No? Víctor Guillén era un hombre de extrema confianza de Carlos Fonseca, de extrema confianza. ¿No? Dice, la columna de guerrilleros fue detectada por los jueces de Mesta, que llamaron a la guardia y les dijeron su ubicación. Pese a que eran superados en número, los jóvenes guerrilleros lograron propinarle sensibles bajas a los guardias. Por aquí, dice Víctor, pasaron 3 camiones llenos de guardias para matar a esos muchachos. Recuerda a doña Antonia Castra Celedón, colaboradora histórica conocida como Carlota. Doña Carlota. Ella cuidó al grupo de sandinistas que logra escapar de las otras 2 columnas, los cuida durante 3 días, los oculta en su casa, detrás de su casa. Los guardias hicieron el intento de sacarlos, pero bueno, dice que ella no sé, o sea, la guardia va pasando, dice la Carlota, la guardia va pasando por su casa, sospecha que ahí están, se medio detienen, pero ella dice que no tuvo miedo. Y con aplomo y serenidad siguió dándoles el maíz a las gallinas, pues tranquila, como que no pasaba nada, como que si los que iban ahí eran sus brothers o eran gente insignificante. Eso despistó a la guardia, que siguió de largo, y se salvaron los compañeros que ella escondió
en esa casa. Por eso siempre he dicho, tan importantes son los combatientes militares, los guerrilleros, como los compañeros campesinos que alimentaban, que resguardaban, que daban habituallamiento y otras cosas a los guerrilleros. Lo uno es complementario de lo otro. Es mi opinión, ¿verdad? Bueno, sigo. Dice Carlota que ella guarda gratos recuerdos de todos los guerrilleros, especialmente del doctor Oscar Danilo Rosales. Dice, recuerdo como que si fuera ayer los rostros de esos jóvenes que soñaban con una Nicaragua libre. Me dio un gran pesar que los hayan matado. Otra compañera, Guadalupe Patricia García, cuyo seudónimo era Sonia. Ella vive en la comarca El Horno. Ella era la sanitaria de los guerrilleros. Y oigan esto, ingresa a la lucha sandinista a los 12 años, siguiendo el ejemplo de sus padres. Y se encargó de curar y administrar medicamentos a los muchachos. Y aunque no estuvo presente en el combate en la montaña de Pancasán, años más tarde fue herida en la pierna izquierda por un guardia somocista. Otra compañera colaboradora de Pancasán, Rita Estela Chavarría Gutiérrez, de la comarca Guabules. Ella les daba de comer a los guerrilleros. Ellos venían de noche, cuenta, y nos tiraban piedritas en el techo, como cuando se enamoraban, ¿te acordás? Con piedritas era antes. Entonces nos tiraban piedritas en el techo, nosotros sabíamos que eran los guerrilleros y nos levantábamos a hacerles comida sin hacer ruido y tratando de tapar para que no se mirara la luz y que no se dieran cuenta los jueces de Mesta. ¿Estamos claros? Ahora vamos con la evaluación antes de eso. Dice Tomás, pasa Pancasán, después de 3 días, Carlos logra bajar de la montaña, llega a Matagalpa, a la casa de Monseñor Octavio Calderón y Padilla, a quien le pide que lo saque de la ciudad. Ahí pasó una semana, del 8 al 14 de octubre. El 16 de octubre, Carlos convoca una reunión en la que participan Oscar Turcios, Tomás Borges y Daniel Ortega, en una quinta en el kilómetro 10,5 de la carretera sur propiedad de Bayardo Quintanilla. Un mes después, el 16 de noviembre, trasladan a Carlos a la casa de Lesbia Carrasquilla de Sánchez. Saludos a Lesbia, viuda de Roberto Sánchez, del periodista. Desde entonces Lesbia, fíjate bien, estamos hablando del 67, desde entonces Lesbia en el Frente Sandinista. En esa reunión se firma un comunicado del FSLN, lo firman Daniel, Tomás, Oscar Turcio y Carlos Fonseca, sobre el asesinato de los militantes sandinistas Casimiro Sotelo, Roberto Amaya, Hugo Mejía y Edmundo Pérez el 27 de noviembre. Y poco después, días después, cae preso Daniel durante 7 años. Ahora regreso a Carlos y el Ahora Cero para cerrar Sin Frontera. Vamos a cerrar con la evaluación que Carlos hace de Pancasán. Carlos, que fue el jefe político militar de Pancasán. Él evalúa lo que ahí ocurrió. Primero cuento un poquito los antecedentes y después evalúa. Dice Carlos Fonseca en la Hora Cero. En el curso del año 1966 se dan pasos prácticos para reanudar la acción armada. Ese año el Frente Sandinista tiene conciencia de la desviación en que había incurrido a raíz de los golpes de 1963 y procede a la preparación de la base guerrillera de Pancasán. Aunque esta preparación constituyó un proceso en cuanto a labor organizativa en comparación con el movimiento armado del FSLN en Raití-Bocay en 1963, respecto a táctica política y militar, Pancasán no representó ni un progreso serio. Fue un notable progreso de organización, porque ya no fue la habitual preparación del movimiento armado en un país vecino, en el cual se presenta la circunstancia
de la lejanía de la observación al enemigo principal, sino que fue la preparación de un movimiento armado en montañas situadas en el propio centro del país. Una causa importantísima que impidió el éxito del movimiento de Pancasán fue el método equivocado que se siguió para hacer participar en la lucha al sector campesino. La forma que se utilizó fue la de reclutar un número de campesinos para que formaran parte de la columna regular. Es decir, estos campesinos fueron mezclados en su totalidad con los combatientes obreros y estudiantes, o sea, los combatientes de procedencia urbana. Los militantes de procedencia urbana generalmente poseían una conciencia revolucionaria más elevada que la del conjunto de campesinos, que se desmoralizaban ante las primeras dificultades con que nos tropezamos: escasez de abastecimiento, ciertas marchas lentas y los primeros rumores de presencia de soldados enemigos por los caminos vecinos. Esto obligó a la dirección a dar de baja a la mayoría de los campesinos, aunque hubo honrosas excepciones de campesinos que se negaron firmemente a aceptar la baja y que son ejemplo de las posibilidades combativas de este sector. Por otro lado, dice Carlos Fonseca, no se encontró la forma de hacer participar en la primera etapa de la guerra revolucionaria que se preparaba a los campesinos de comarcas situadas a algunas jornadas de distancia y con los cuales previamente se había establecido contacto, organizándolos en la lucha por la tierra y por otras reivindicaciones. Algunos de los campesinos que llegaron a formar parte temporalmente de la guerrilla habían sido trasladados desde sus comarcas hasta los campamentos. Cuando ya era un hecho la interrupción del movimiento guerrillero en Pancasán, se ha venido a saber que algunos campesinos que desertaron de la guerrilla una vez que llegaron a sus comarcas tomaron parte en asaltos armados a comisariatos o establecimientos comerciales rurales, lo mismo que en el ajusticiamiento de algunos conocidos delatores. Esto indica que algunos de los campesinos que se desmoralizaron en buena medida sufrieron esa crisis porque no estaban organizados de la manera más apropiada, que probablemente hubiera sido la de una guerrilla irregular en lugar de una guerrilla regular. La experiencia conduce a reflexionar acerca de la posibilidad de organizar paralelamente la guerrilla irregular al lado de la guerrilla regular. No omitimos señalar que la importancia del trabajo entre los campesinos podemos medirla mejor actualmente gracias a nuestra propia experiencia y no solo apoyarnos en la que suministran otros movimientos guerrilleros de América Latina. Otro aspecto que debe ponerse de relieve es el que se refiere a la insuficiente cantidad de cuadros para atender todas las tareas que exigía la preparación del trabajo, no solamente en la ciudad y el campo, sino aún fuera del país. La dirección del Frente Sandinista toleró por demasiado tiempo el sectarismo que impidió promover la cantidad suficiente de nuevos cuadros procedentes del sector obrero desarrollado políticamente y del sector universitario. Se deseaba alcanzar con desesperación metas excesivamente grandes, sin que se aprovechara siempre cada día para la realización de tareas adecuadas. No se vinculó el trabajo insurreccional a la lucha popular general, especialmente a la lucha campesina, estudiantil, obrera. Estuvo bien que el frente pusiera el acento principal en el trabajo insurreccional, pero fue un error abandonar otras formas revolucionarias de lucha. La táctica sectaria pesó demasiado y fue la que decidió la marcha del trabajo en el curso de la preparación del movimiento de la montaña.
El elemento que contribuyó a frenar la iniciativa que hubiera servido para resolver muchos problemas fue el resabio individualista que en muchas ocasiones manifestaron los compañeros de la dirección. En distintas ocasiones se mezclaron problemas individuales con problemas políticos y esto llevaba decididamente quizás a quitarle debida seriedad a determinadas iniciativas. En cuanto a la promoción de cuadros para atender las diversas tareas, constituyó un error confiar en que podían trabajar entre las masas, por ejemplo, entre las masas estudiantiles, compañeros que no habían experimentado las privaciones de la vida guerrillera. En nuestra organización, desde hace varios años, hay conciencia del lastre que lleva encima el movimiento revolucionario de Nicaragua como resultado de la actitud de los partidos capitalistas que durante muchos años se arrogaron la dirección de la oposición antisomocista. Sin embargo, a la hora de establecer la guerrilla en las montañas, no se reflexionó debidamente en que las tareas que exigía la ciudad no podían ser atendidas por militantes que, dadas las condiciones del momento, no contaban con la firmeza y la disciplina necesarias. En vista de esto, los compañeros que estaban al frente del trabajo de la resistencia urbana contaron con la colaboración práctica de un reducidísimo número de militantes. La situación de la resistencia urbana se agudizó con la actitud sectaria del elemento que tenía esta responsabilidad. El trabajo organizado de masas, estudiantil, campesino, obrero, se paralizó. Por un lado, se carecía de la cantidad de cuadros necesarios para atender tal trabajo. Por otro, se menospreciaba la importancia que esta actividad podía desempeñar en el curso del desarrollo de la lucha armada. Esta debilidad provocó que cuando se registró la caída de compañeros en la montaña y en la ciudad, no surgió una consecuente solidaridad por parte de todos los miembros del frente. En la ciudad se plantearon acciones violentas únicamente de tipo individual y no se trazó una política tendente al empleo de la violencia con la participación de las masas populares de la ciudad, cosa que es posible principalmente en Managua, capital del país, que cuenta con más de 300,000 habitantes. Hoy ya tenemos 1,5 millones. Carlos Fonseca en la hora cero, su evaluación de Pancasán, y otra vez reitero, subrayo, enfatizo el sentido profundamente crítico y autocrítico de Carlos Fonseca. Por eso es que lo he leído. Algunos dirán, pero si eso ya pasó y es militar. Sí, desde el punto de vista político estamos tratando de identificar la profundidad del análisis crítico y autocrítico de Carlos Fonseca sobre sí mismo, porque él era el jefe político militar de Pancasán, y sobre la dirección, sus compañeros de dirección, y sobre en general el Frente Sandinista. Ustedes lo escucharon. Habremos aprendido lo que nos decimos discípulos de Carlos, habremos aprendido ese ejercicio crítico y autocrítico. Lo estaremos aplicando. Estaremos propiciando condiciones para que ese ejercicio se realice entre nuestro colectivo de compañeros, donde quiera que estemos. Son preguntas nada más. Y quiero cerrar, porque lo quiero repetir. El juramento del Frente Sandinista, escrito por Carlos, ante la imagen de Augusto C. Sandino y Ernesto Che Guevara, ante el recuerdo de los héroes y mártires de Nicaragua, América Latina y la humanidad entera, ante la historia, pongo mi mano sobre la bandera roja y negra que significa patria libre o morir,
y juro defender con las armas en la mano el decoro nacional y combatir por la redención de los oprimidos y explotados de Nicaragua y del mundo. Si cumplo este juramento, la liberación de Nicaragua y de todos los pueblos será un premio. Si traiciono este juramento, la muerte oprobiosa y la ignominia serán mi castigo. Trabajar, avanzar, combatir y vencer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra de libertad.